Buenos días. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la conocida coloquialmente como Ley Trans, y es el momento de hacer una presentación sobre la misma por sus extraordinarios efectos en el ámbito educativo. De hecho, hay una sección en el desarrollo de la propia ley que habla de medidas en el ámbito educativo. Si les interesa este contenido, ruego estén atentos a la presentación. José Luis Gómez de Agüero, Inspector de Educación. Bien, como ustedes saben, esta ley ha tenido su paso por el Congreso de los Diputados y por el Senado, que ha sido aprobada se supone, con el recorrido legislativo que en estos casos se determina, y hoy ha salido publicada en el Boletín Oficial del Estado, con efectos 1 de marzo de 2023. Vamos a ver a continuación cuáles son los aspectos relevantes. Como siempre, conviene establecer quién son los destinatarios de esta presentación, y no son otros que los centros educativos en su conjunto: profesorado, alumnado, programaciones, padres, madres, y por supuesto hay un apartado muy importante que tiene que ver con las infracciones administrativas por distintos incumplimientos en esta ley. Además, se involucra de manera expresa a los servicios de inspección de educación. Como siempre, si la presentación es de su agrado, les ruego den el like, se suscriban a este canal y activen la campana para recibir en su caso los nuevos vídeos, las nuevas presentaciones que se suben. Bien, como siempre, legislación aplicable. La Ley Orgánica de Educación, ya conocida, establece los principios generales de no discriminación y respeto a las diferencias, y la ley que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas del colectivo LGTBI. Bien, ¿qué efectos tiene esta ley en el ámbito educativo? Efectos sobre el currículum. De alguna manera, la Ley Orgánica de Educación ya introduce este aspecto, pero la Ley Trans lo expresa con total claridad. El Gobierno, en el ámbito de la Constitución y de la Ley de Educación, tiene que incluir aspectos básicos en el currículum de las distintas etapas educativas para inculcar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por las causas previstas en la presente ley. Este es un principio básico que recoge la ley que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado. Efectos también sobre el acceso a los diferentes cuerpos y especialidades del profesorado, y efectos para la presentación de proyectos de la selección de directores. Esto también es una novedad importante: acceso a los cuerpos docentes y especialidades del profesorado y acceso a los procedimientos de selección de los directores. Vean ustedes lo importante de la especificidad de esta ley en cuanto a estas dos concreciones. Asimismo, la ley publicada hoy tiene efectos sobre los títulos universitarios y títulos de formación profesional, en los que hay que incorporar contenidos en los ámbitos sanitario y jurídico de la especificidad de los colectivos que protege esta norma. Efectos sobre las normas de convivencia de los centros educativos. Los centros educativos, en sus proyectos educativos, deben de incorporar medidas de protección de estos colectivos que en principio pudiesen ser considerados como vulnerables en cuanto a la prevención del acoso y del ciberacoso escolar. No hay más remedio que recordar estos días el desafortunado desenlace de esta niña que se arrojó desde un cuarto piso de su vivienda, en principio por
algún tipo de bullying o de presión relacionado con su identidad de género. Efectos sobre la formación del profesorado. Las administraciones educativas tienen que impulsar planes de coeducación y diversidad que contemplen las acciones relacionadas con la formación del profesorado en cuanto al respeto a la diversidad sexual, de género y familiar de las personas del colectivo LGTBI. Aspecto también muy importante: acciones de la administración para la formación del profesor. Y luego esta ley establece un conjunto de gradación de infracciones administrativas que también tienen relevancia o pueden tener relevancia en el ámbito educativo, tanto para el profesorado como para los padres y madres como para el propio alumnado. Es en la clasificación, la gradación habitual. Infracciones leves, pues las tienen ustedes que recoger. No están todas, he hecho una simplificación de lo que es la norma. Utilizar o emitir expresiones vejatorias, con lo que sería contra la orientación y la libertad sexual. Y de alguna manera no facilitar o no colaborar las acciones que fuesen de carácter investigatorio para dilucidar este tipo de infracción. También hay infracciones administrativas graves, que es las que usted también he hecho una selección en las que ustedes tienen en pantalla. En principio, pues no retirar expresiones vejatorias y contenidos en redes sociales y en páginas web. Todo esto relacionado con, digamos, con acciones vejatorias o acciones que conculquen el derecho y la libertad sexual y de identidad de género de las personas. Y la obstrucción a las actuaciones del servicio de inspección. Cuidado, aparece aquí el servicio de inspección, dice los servicios de inspección correspondientes. Estamos hablando del ámbito educativo. Luego el servicio de inspección aquí tiene tarea que se supone que se deberá de incorporar a sus planes de actuación. También tenemos infracciones administrativas muy graves, que son, como parece natural, por elevación de las anteriores. El acoso discriminatorio cuando no constituye infracción penal. Evidentemente, si estamos hablando de infracciones penales, habría que derivarlo a la vía judicial. Bueno, pues esto se considera infracción muy grave. Vuelvo a traer a colación lo que parece ser que ha ocurrido estos últimos días con esta niña que se arrojó desde la ventana de su vivienda, que pudiera ser que estuviese relacionado con su identidad de género, ¿no? Pues tengan ustedes en cuenta que este acoso está considerado como una infracción administrativa muy grave. Otra infracción administrativa muy grave es la negativa a atender, a asistir y a socorrer a aquella persona que haya sufrido cualquier tipo de discriminación por su orientación e identidad sexual, expresiones de género, características sexuales, etc. Otra infracción administrativa muy grave es la elaboración, utilización o difusión en los centros educativos de materiales curriculares didácticos que presenten a unas personas superiores respecto a otras personas inferiores por y contra la dignidad humana por su diferencia, orientación e identidad sexual. Aquí pueden estar involucrados los profesores, los equipos directivos, que son evidentemente los guardianes de que los materiales curriculares que se distribuyen en los centros sean los apropiados. Prescripción de infracciones y sanciones. Bueno, esto, como en todo modelo sancionado, pues hay unas prescripciones. Me ha resultado curioso entender que las leves prescriben a los 9 meses. Yo estaba echando cuentas en los centros educativos, el curso escolar son 9 meses. Me imagino que esto está hecho con alguna intencionalidad para intentar
que las faltas no prescriban por razones de periodos vacacionales y demás. No sé, es una conjetura que solo los compañeros del servicio de inspección tendrán que analizar. Bueno, pues la prescripción de las infracciones y de las sanciones, pues las tienen ustedes ahí. Las muy graves a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 9 meses. Luego dice que las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los 2 años, las graves al año y las leves a los 6 meses. Bien, he traído a colación también en esta presentación algo que, bueno, que no estaba claro y que también se debatía y se discutía en los centros educativos. Bueno, he intentado resumirlo. Los alumnos y las alumnas que tengan más de 16 años, sin ningún otro tipo de requisitos, ellos pueden comparecer. Se supone que en las administraciones en los que estén alojados los registros civiles para, digamos, cambiar su autodeterminación, para cambiar su género. En los mayores de 16 años, sin ningún otro tipo de tramitación. Los alumnos y alumnas que se encuentren entre los 14 y los 16 años, pues tienen que tener el consentimiento de sus progenitores. La norma habla de progenitores y tutores legales. Y entre 12 y 14 años, pues tienen que hacerlo con la intervención judicial. Los menores de 12 años no podrán hacerlo. Así que este sería un aspecto importante a tener en cuenta en los centros educativos, sobre todo por los efectos administrativos y de registro y de soporte académico de las actas. Bien, y prácticamente ya para casi finalizar, y dirigiéndome a los compañeros inspectores e inspectoras de educación, pues advertirles que estamos en la norma y que estamos en la norma con esa literalidad. Debemos de velar por el cumplimiento de lo establecido en esta ley, evidentemente para la protección de los colectivos afectados. Y vuelvo a repetir que es falta grave que los infractores no presten la colaboración absoluta con los servicios de inspección. Para finalizar, como siempre, expresarles mi agradecimiento, volverles a recordar que si la presentación ha sido de su agrado, marquen el like, se suscriban al canal y activen la campana para recibir nuevas notificaciones. Muchas gracias por su atención. José Luis Gómez de Agüero, Inspección de Educación.